Bien, continuamos con el escudriñar de su palabra para conocerle cada vez más. Este tema es fundamental, por lo cual vamos a tratarlo con el tiempo que requiere y con la delicadeza del mismo. Hemos aprendido por la gracia de Dios o conocemos que Dios nos llama a iglesia al conjunto de creyentes que hemos puesto nuestra fe en que Jesús es el Mesías y por lo tanto somos llamados una congregación santa para escuchar su voz, conocer su palabra, practicar su mensaje y proclamarlo. Pero, ¿sobre qué se fundamenta la iglesia? ¿O sobre quién se fundamenta la iglesia? Hay quienes piensan que la iglesia está fundamentada en Pedro. Hay quienes piensan que la iglesia está fundamentada en las palabras que Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hay quienes piensan que la iglesia está fundamentada en aquel que hizo la pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy? Veamos qué dice Dios en su palabra. Continuamos con Mateo capítulo 16, del versículo 13 al 18, y la escritura dice lo siguiente. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es así como nosotros podemos leer en nuestra Biblia, en la versión Reina Valera 1960. Buscaremos la etimología de estas tres palabras: Simón, Petros, Petra. Pero antes de hacerlo vamos a leerlo de la siguiente manera. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bien, veamos ahora la etimología de cada palabra. Empezaremos por Shimón. Esta es una palabra hebrea que significa el que ha escuchado a Dios. La siguiente palabra que veremos es Petros. Aparentemente una palabra primaria, un pedazo de roca. Y como nombre, Pedro. En el griego, Petros tiene dos significados. Un significado es un pedazo de roca, una piedra o peñasco suelto o una piedra que se puede arrojar o mover con facilidad. Y el otro significado es un nombre que se traduce como Pedro. Veamos la etimología de la palabra Petra. Petra denota una masa de roca, literalmente o figurativamente, peña, piedra, roca.
Viendo la etimología de estas tres palabras, procederemos a leer el texto de la siguiente manera. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres el que ha escuchado a Dios, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres una piedra o peñasco suelto, o una piedra que se puede arrojar o mover con facilidad. Y sobre esta peña edificaré mi congregación, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por lo que acabamos de leer, la iglesia solamente puede fundamentarse en una de estas tres partes. Se fundamenta sobre Petros, se fundamenta sobre la declaración que Petros hace, o se fundamenta sobre la peña que es Cristo. Para establecer sólidamente lo que acabamos de traducir del griego y del hebreo al castellano, necesitamos reconocer varios hechos. Lo primero y fundamental: la salvación viene de los judíos. En Juan capítulo 4, nosotros podemos encontrar algo que fue titulado el encuentro de nuestro Señor Jesucristo con una mujer en Samaria, en una ciudad llamada Sicar, cerca de la heredad de Jacob. En este lugar había un pozo que Jacob había dado a su hijo José. Ahí nuestro Señor Jesucristo, cansado del camino, se sentó junto al pozo a las 12 del día. Y vino una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le pide agua para beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Y la mujer le pregunta: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Soy samaritana. Los judíos y los samaritanos no se tratan. Nuestro Señor Jesucristo responde: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La samaritana contesta: no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿De dónde tienes agua viva? ¿Eres acaso tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Nuestro Señor le contesta: el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido. Bien has dicho, no tienes marido. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Me parece que eres profeta, responde la samaritana. Aquí está la cuestión de lo que estamos escudriñando en las Escrituras. La mujer, cambiando de tema, dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. Nuestro Señor Jesucristo declara: mujer, vendrá la hora en que no se adorará ni en este monte ni en Jerusalén. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Como hemos podido ver en su palabra que la salvación viene de Israel, concretamente de la tribu de Judá, y más concretamente de nuestro Señor Jesucristo. La salvación no viene de Roma por Constantino, no viene de España a través de la colonización,
no viene del reino de Bohemia, John Hus, no viene de Alemania, Martín Lutero, no viene de Francia, Juan Calvino, no viene de Inglaterra, John Wycliffe, no viene de los Estados Unidos de América. La salvación viene de los judíos. Teniendo puesta la mirada en ello, podremos ahora comprender cuando nuestro Señor Jesucristo llega a la región de Cesarea de Filipo y les pregunta a sus discípulos, a este pueblo de Israel, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué dice la gente de mí? Y ellos contestaron como hemos visto, Juan, Elías o Jeremías o algún profeta es lo que dice la gente. Pero nuestro Señor Jesucristo les pregunta, nos pregunta, te pregunta, ¿quién decís que soy yo? Y esa pregunta sigue latente, esa pregunta sigue hablando para eternidad. Comprendiendo este contexto, un discípulo que era de Galilea le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, tú eres bienaventurado, dichoso, y lo llama por su nombre, Simón, que traducido es el que ha escuchado a Dios. Lo que encontramos aquí es diciendo al Salvador del mundo, yo soy el Mesías y tú eres Simón, y no basta con escucharme, debes, como una piedra que se puede mover fácilmente, fundamentar tu vida en mí, el Salvador del mundo. Recordemos que hasta la fecha, en el 2020, el pueblo de Israel aún espera a su Mesías. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y a los que te son enviados. Palabras de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo mostró en tiempo y forma ser el Mesías prometido para la salvación, no solamente del pueblo de Israel, sino la salvación de todos los gentiles. Otro punto a tomar en cuenta para ver esto desde la óptica de Dios es que nuestro Señor ya había llamado a Simón Cefas. Cefas es igual a Pedro, solo que en el idioma arameo. Vayamos a Juan capítulo 1, versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres el que ha escuchado a Dios, es decir, Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Kefas. Dios nos muestra a través de su palabra que el fundamento de la iglesia, o donde se fundamenta la iglesia, es Cristo. No es Petros, pero tampoco es la declaración que se hace acerca de que Jesús es el Cristo. Quiero mostrarte en la palabra cuál es la diferencia entre Petros y Petra. Necesitamos para esto ir a Mateo capítulo 26, desde el 30 al 35. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Petros le dijo a Petra, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Petra le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Petros le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Como vemos en esta parte de la historia, porque debemos recordar que Dios predica con seres humanos,
Nosotros tomamos ideas y el Espíritu de Dios obra a través de las palabras para poder dar su mensaje. Pero recordemos que Dios se vale de seres humanos para predicarnos. Y en esta ocasión, la piedra le dice a la peña: si es necesario, moriré contigo, no te negaré. Pero la roca sólida le dice a Petros: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y aquí vemos claramente la diferencia entre lo que es Petros y lo que es Petra. Este hecho lo registran los 4 evangelios y es de suma importancia para el Padre. Pero quiero leerte algo que traerá más luz todavía a nuestro escudriñar en la palabra. Lucas capítulo 22. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Petros le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Petro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo: ¿también éste estaba con él? Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Petros dijo: hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Petros dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto Petra, miró a Petros. La roca mira a la piedra movediza. Y Petros se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Petros, saliendo fuera, lloró amargamente. Por lo que hemos visto, nunca fue la intención en ningún momento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo la de establecer a Pedro como el fundamento de la iglesia, ya que al ser Pedro una piedra que se mueve con facilidad, como lo hemos visto en este hecho, es imposible que Dios fundara su amada iglesia en un hombre como todos nosotros, que es pedido por Satanás para ser zarandeado, que necesita que Petra, que es la roca, que se traduce como la peña, ruegue por él para que su fe no falte. Es imposible pensar que nuestro Señor Jesucristo hubiese tenido la intención siquiera de llamar a Pedro la roca sobre la que se fundamenta su iglesia. Antes bien, lo que mostró es que aunque Él puede transformarnos por la fe en piedras vivas, debemos aún así estar sobre esta roca, fundamentados en Cristo. Por otro lado, se dice que la declaración que hizo Pedro es el fundamento sobre lo que debe estar nuestra fe. Es decir, como Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Bajo esa declaración, nuestra fe está fundamentada. Veamos qué dice Dios a través de su palabra. Pedro escribe solo 2 cartas increíblemente bellas a la iglesia. En su primera carta, en el capítulo 2, versículo 4, dice lo siguiente: la Biblia en lenguaje sencillo dice: ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció, pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. Además, ustedes son sacerdotes especiales y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agradan. Vemos pues que Pedro, al hombre al que le fueron dirigidas estas palabras, entendió perfectamente que él no era ningún fundamento para la congregación, para el grupo de creyentes que el Mesías había comprado a precio de sangre, sino por el contrario,
Pedro, el hombre al que le declaró que era Petros en Cesarea de Filipos, nos dice que debemos acercarnos a Jesucristo, y los que creemos en Él no somos avergonzados, porque sí, tú y yo somos piedras vivas, que somos ahora su casa y somos edificados en el fundamento que es Cristo, para construcción de un templo espiritual. La conclusión a la que la palabra de Dios nos lleva es que el fundamento no es Pedro, no es la declaración de fe, el fundamento de la iglesia es Cristo, el Mesías, el único Rey, el único Señor, el único Salvador del mundo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nuestra fe se fundamenta en la persona de Cristo.